Bienvenidos todos a este tiempo donde a través de estas enseñanzas estamos tomando el control de aquellas estilos de vida que se requiere y poder ir a más enfocado en lo que Dios ha estado enseñando en estos tiempos. Qué bueno poder estar nuevamente en este tiempo de profundizar y a través de la palabra estar conquistando ese estilo de vida anhelado que tal vez no se había pensado, pero que cuando usted ha ido a través de los talleres y a través de las clases analizando, se da cuenta que sí tenía ese deseo de avanzar a más, de conquistar en las diferentes áreas de su vida, pero que no sabía cómo hacerlo o tal vez se había frustrado y quedado ahí tranquilo en una zona de confort inconfortable. Así que bienvenido a este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite ahondar ahí a través del propósito que Él ha establecido para nuestras vidas y poder ser productivos en nuestra área financiera, en nuestra área eclesial, en nuestra familia, en nuestra realización personal en todos los ámbitos. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú, Señor, has provocado todo este tiempo el que nosotros podamos estar caminando hacia lo que tú has preparado desde la eternidad para nosotros, Señor. Gracias porque has tenido detalle a detalle y así lo has dejado conformado en tu palabra de tal manera que en estos tiempos nosotros estamos apropiándonos. Dígale ahí, me apropio de todo propósito que tú has dejado para mi vida y que a través de la palabra, del fundamento establecido para mí, yo pueda conquistarlo y que las promesas que están para mí en este tiempo puedan ser tangibles y puedan ser de testimonio para otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, seminaristas, bendiciones. Estamos ya transitando de esa zona de confort inconfortable, de todos esos miedos, de todos esos pánicos que se han podido presentar. Estamos siendo llevados a través del fundamento y a través de cada taller sacar, a ir comparando, haciendo paralelismo entre qué es aquello que ha estado ahí y que la religiosidad tal vez no me ha dejado ver y qué es lo que verdaderamente me va a enfocar para una conquista integral. Porque mayormente cuando entramos a una vida en el espíritu o cuando entramos a una vida de creencias religiosas, entre comillas, o sea, a un cristianismo, se parece que se excluyen las otras áreas y eso quedan ahí como en oscuridad, como con sombra. Pero cuando usted vino allá para las naciones, ha podido entender, Dios es un Dios integral. Él nos lleva trabajando cada área de nuestras vidas, la finanza, la familia, el entorno social, mi realización personal. Todo esto conjugado, vamos a poder tener una vida eclesial de testimonio. Entonces vamos a poder ser, dentro del rol que estemos ejecutando, pastores, líderes o simplemente un cristiano de testimonio, que con el testimonio tangible la gente vea a ese hombre y esa mujer de reino. Entonces, esto es más atrayente a las personas que un tratado o algo que tú estés tratando de llevar sin testificarlo o sin tener un testimonio tangible. Entonces, vamos contentos porque a través de estas clases, en este mentoreo, vamos a poder identificar aquellos puntitos que han sido estorbosos, los cuales necesitan ser trabajados, esos puntos de contacto donde hemos estado afianzados vanamente o endebles, se puede decir, para ir a esos puntos donde debemos estar, sí, cimentados bajo esa roca firme. Así que la zona de confort se convierte en un lugar donde nos hemos estacionado muchas veces y se hacen planes. Entonces vienen los planes del hombre que se colocan ahí, pero son unos planes que a mediado, corto o largo plazo terminan siendo planes que vienen plasmados
o vienen ya organizados por causa de las creencias que porto y no por lo que Dios ha dicho. Entonces, vemos planes del hombre versus propósito de Dios. Cuando enfrentamos estas cosas y entonces me pregunto, listo, yo traigo estos planes y los acomodo y pretendo decir que este es el propósito que Dios tiene para mí, pero cuando entro a escudriñar y veo el propósito de Dios, tal vez pueda yo encontrarme con que yo he limitado a un Dios grande y poderoso a mis creencias. Entonces tenemos ahí planes del hombre versus propósito de Dios. Vamos a ver, ahí tenemos, eso sería lo que vamos a estar trabajando. Entonces, planes del hombre guiado por creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias? Las creencias de la niñez, de la adolescencia, aún desde el vientre, las creencias del entorno, de la cultura, de los dogmas, de las religiosidades, la creencia de todas aquellas cosas que me han sido impartidas, los conceptos, todo esto. Ahora, versus ¿qué? Propósito de Dios, que es todo lo que Dios preparó para nosotros, que lo encontramos intrínsecamente ligado a la palabra. ¿Y qué preparó Dios para nosotros? Promesas, están sus estatutos, están sus leyes, está todo lo que Él ha dejado como un plan perfecto, y eso lo podemos nosotros resumir o encontrar en Jeremías 29:11, cuando hemos leído, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Eso es algo que se ha parafraseado muchas veces y entonces decimos, Dios tiene pensamientos de bien. Ahora, cuando logramos entender que esos pensamientos de bien y no de mal que tiene Dios para mi vida van bajo el propósito de Él y son pensamientos de Él hacia mí y no de mí hacia Él, voy a poder trabajar en una unidad en el espíritu de una manera más libre y voy a tener conquista. Mayormente se piensa que los pensamientos de Dios, que son de bien y no de mal, me van a caer bien a mí, digo, a mi hombre natural. Entonces, cuando esto lo hago de una manera, de una creencia limitada, entonces pienso que todo aquello que me agrada, todo aquello que yo quiero y que me agrada y que le hace como le hace bien al hombre natural, es lo que viene de Dios. Pero mayormente lo que viene de Dios al hombre natural no le agrada porque no compaginan. Así que vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ir viendo cómo en la siguiente, vamos a ir viendo cómo ese plan de Dios, ese propósito de Dios, fíjense que hemos venido y quedamos ahí. Cuando me enfoco en el propósito, los miedos se minimizan. Entonces, ya yo una vez enfocado en el propósito, las creencias limitantes que vienen con dudas, con miedos y con todo esto que se antepone al plan perfecto de Dios, empieza a minimizarse de tal manera que ya yo voy a enfocar la mirada en lo que Dios ha establecido y no en lo que mi hombre natural ha querido establecer, creyendo o trayendo esos pensamientos o lo que acabamos de decir, los pensamientos de bien y no de mal, a lo que yo creo que es conveniente para mí. Porque entonces ahora empiezo a darme cuenta que lo que yo he creído que es conveniente para mí, tratando de decir que viene de parte de Dios, me ha dejado en el mismo lugar y me ha hecho que toda esa sombra de miedo, de creencias limitantes y de dudas se antepongan y tal vez la conquista de aquello que yo necesito o que anhelo ya no me es posible porque mi misma mente me ha llevado a un auto boicot que me dice que ya no lo voy a poder lograr. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense que aquí tenemos ahora el pensamiento de este hombre que está en blanco y negro, que dice, Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos nos hemos encontrado muchas veces en ese pensamiento tan limitante y escaso que pareciera, yo lo llamaría mágico, un pensamiento de ilusión que pareciera que con yo decir que Dios conoce mi corazón se arregla todo? Y cuando decimos Dios conoce mi corazón, muchas veces sin una fortaleza espiritual,
esto queda en el aire como pensamientos que pueden sobresalir y decir, Dios lo hará por mí. O sea, yo aquí llevo 20 años esperando, 30 años, 40 años, a que Dios lo haga por mí y algún día Él lo va a hacer. También está ese pensamiento, aquí esperando en Dios. Encontramos gente que lleva y que llegan a sus fines de vida, a su fin ya muriéndose y quedaron esperando en Dios y pareciera, y da como un poco de tristeza porque pareciera que Dios no le quiso responder, pero ¿cómo fue ese esperar en Dios? Tal vez tú que estás ahí escuchando esta clase, te hago la pregunta, ¿cómo has esperado en Dios? Porque se usa aquí esperando en Dios, porque Dios tiene el control, porque Dios me conoce, pero Dios opera en lo sobrenatural y opera en sus atributos divinos, pero hay cosas que de lo natural nosotros tenemos que ejercitarlas. Hay frases como Dios es poderoso o soy cristiano. Entonces pareciera que estas frases abarcan un seguro para que sucedan las cosas que yo quiero. Dios es poderoso, eso está intrínsecamente ligado a su naturaleza. Sin ti o sin mí, Dios es poderoso. Y si yo lo expreso, no quiere decir que yo voy a vivir ese poder de Dios. Ahora, la acción que yo tome sí me va a dar un buen resultado. Ahora, soy cristiano. Gente tiene como esa aureola de cristiano, entonces con decir que soy cristiano, encierran frases como yo soy bueno, califico o van a sucederme cosas espirituales porque yo soy cristiano. Entonces, el solamente decir soy cristiano no encierra mayor cosa si no hay una opción. Entonces, tenemos este hombre azul que es el que viene enfocado en el propósito, que ¿qué está sabiendo? Que cuando obedece, cuando dice y hace, cuando tiene un carácter y cuando tiene un espíritu enseñable e inofendible, va a poder entonces llevar a cabo muchas de las cosas que están reveladas en la palabra y que tienen un cumplimiento de logros que viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué llevamos nosotros con decir, listo, Dios conoce mi corazón y encierro toda esta cantidad de bombitas mágicas, de pensamientos mágicos, sino sopeso y cimiento y hago un equilibrio entre lo que quiero y lo que Dios tiene para mí, estableciéndolo ¿dónde? En todas las áreas en las que quiero lograrlo. Ahora, ¿dónde lo quiero lograr? Ese equilibrio lo necesito en mis finanzas, en mi familia, en lo personal, en lo eclesial y en el entorno social. Esto me lleva a saber que lo que quiero lograr entra en el propósito de lo que Dios establece para mi vida. Y es aquí donde en los proverbios encontramos el proverbio 19:21 que dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Esto está en una versión que me encanta porque si bien trabajamos siempre en la versión Reina Valera, en esta versión habla de los muchos planes que hay en el corazón del hombre. Ahora, cuando habla de los planes del corazón del hombre, está hablando de los pensamientos. El corazón en el hebreo, pensamiento, de los pensamientos que hay en el hombre. Ahora, esos pensamientos, ¿de dónde vienen? De las creencias. Entonces, creo que Dios es poderoso, creo que si soy cristiano la gente me va a ver diferente, creo que puedo seguir esperando, creo que Dios lo va a hacer por mí, pero eso ¿de dónde lo afirmo? ¿Dónde puedo yo afirmar todo esto? Entonces, la palabra revelada me va a llevar al cumplimiento de todos los logros en cuanto a todas las áreas. Entonces, ¿qué quieres lograr? ¿Qué queremos lograr? Que el propósito de Dios se cumpla. Pero muchas veces estamos ansiosos por unos logros y pretendemos que Dios cumpla ese propósito y que Dios lo haga, pero no estamos dispuestos a tener ese espíritu enseñable e inofendible
ni a tener un carácter formado por Dios, ni a ser uno que obedece, y mucho menos a uno que dice y hace, sino que digo, pero no hago nada. Entonces, ese equilibrio que necesitamos nosotros tener mayormente si llevamos una vida eclesial activa, siendo pastores, siendo ministros, siendo líderes, siendo esas personas que van guiando o que dan consejo o mentoreo a otros, es necesario que lo que queramos lograr esté dentro del propósito que Dios ha establecido. Entonces, los muchos planes no van a ser mi enfoque, pero sí va a ser el consejo de Jehová y a través de donde yo consigo ese consejo. Entonces, ¿para qué necesito yo y cómo consigo ese consejo? Lo vamos a estar trabajando en los diferentes talleres y esto va a estar muy bueno porque va a enriquecer tu labor pastoral, tu labor de mentor, tu labor de padre, de familia y tu entorno. Entonces, el equilibrio que se logra viene de una manera bastante importante y esto nos va a llevar a la ejecución de esos dones y esos talentos puestos al servicio de Dios. Entonces, hemos visto en algunas clases cómo los dones y los talentos que Dios ha depositado muchas veces se desconocen o algunas veces no se están teniendo en cuenta y esto es importante porque cuando yo tengo talentos que los dejo ahí, no los uso, son inútiles o los dones son inútiles, no quiere decir que el don o el talento en sí sean inútiles, sino quien lo porta. Entonces vamos a estar hablando y vamos a hacer un paralelismo y hemos venido de hacer paralelismo muchas veces entre estos dos, dones y talentos. Pero ¿cómo salgo yo? ¿Cómo salgo de esa zona de confort? Vamos a seguir viendo, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces hemos venido y por ahí se ve un espaciecito de unas dependencias, ¿verdad? Teníamos dependencia muchas veces y se viene de dependencias de qué? Dependencias que se toman por un estilo de vida en esa zona de confort. Hay personas que muchas veces han dependido de algún fármaco, de algún estilo de vida con limitantes, pueden ser de temas de alcohol o de cigarrillo o de alguna droga o dependencias emocionales también, de ser amado, de ser tenido en cuenta, dependencias de encajar en el entorno y todo esto por creencias limitantes. Entonces, tengo todos esos miedos, tengo las dudas y no es posible salir. Y aquí podemos ver nosotros cómo veo lo mismo que me limita. ¿Qué es lo mismo que me limita? En el ámbito financiero, en el ámbito social y en el ámbito aún de mi consumo. Entonces, enfocado en el propósito lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque cuando me enfoco en ese propósito de lo que Dios ha establecido, voy a poder abrir todo un pensamiento que va a estar unido ya a lo que Dios ha establecido. Entonces, mi mente va a estar enalbardada a lo que Dios establece dentro de todas las áreas que necesito. Entonces, esa cotidianidad dependiente, que es en la que podemos nosotros vernos envueltos como en un ciclo de vida repetitivo. ¿Cuál es esa cotidianidad dependiente? Listo, llego, como yo estaba trabajando, me espera el sillón o me espera el dormirme porque ya ejecuté lo que tenía que ejecutar y entonces ahora me merezco descansar. Y nos limitamos a que ya para qué voy a pensar en hacer algo, en hacer otra cosa, si es que ya todo lo que yo puedo hacer lo hice. Entonces, nos vemos envueltos en los mismos ciclos repetitivos en cuanto a las áreas que hemos conquistado y ya ni siquiera nos interesa conquistar algo más. Entonces vemos la familia como que esto es lo que me tocó, esto es lo que hay y aquí me quedo. La casa, pues bueno, en mi familia nadie tuvo casa o si la tuvo no la organizó mucho y ya ni para qué hacer algo diferente. En cuanto a tener un mejor estilo de vida o a ejercitarme o a estar atento a poder ir avanzando hacia algo mejor, me quedo en la rutina envolvente
del día a día, de esa conquista monótona, que cuando vengo a darme cuenta pasaron 20 años, pasaron 30 años, 40, y me conformo solamente con una jubilación y con esto tazo la vida de tal manera que vivo medido, ¿no? O sea, nunca me puedo salir de ese parámetro porque ya es como que si todo está hecho, o sea, no puedo pensar otra cosa, no puedo ir a algo diferente. De hecho, hay personas que cuando están en un estilo de vida como este, uno escucha, ¿verdad? Porque piden consejería y dicen, bueno, las vacaciones, nunca me atrevo a planear unas vacaciones extras porque ya tengo tasado el dinero que me gano o lo de la jubilación y eso me alcanza para pagar los servicios, para comprar lo necesario de la comida y ni para qué me pongo a pensar de repente en vivir una experiencia diferente porque eso da pánico, porque entonces el gasto extra ya no está dentro de lo que yo pueda considerar. Esto por colocarles un ejemplo, pero también está en llevar a los hijos a otro mejor estilo de vida, a otro pensamiento, sino que se limita que así como te enseñaron a ti y como tú lo viviste, tú se lo trasladas a tus hijos. Conozco personas que dicen, bueno, mi papá a mí me enseñó, me dio la universidad y me enseñó a que no me salga de estos parámetros y yo estoy orgulloso enseñándole a mis hijos lo mismo. Pues fíjate que ahí lo que se está haciendo es trasladando creencias limitantes, trasladando esa zona de confort donde te estacionaste a tus generaciones siguientes. Pero sabemos nosotros que Dios es un Dios que planea para las siguientes generaciones por la eternidad, por más de 10 generaciones, y los planes que Él tiene perfecto para nosotros son unos planes que nos van a sacar, nos van a permitir salir de todo ese enfoque distorsionado o el desenfoque más bien, de todo lo distorsionado que nos distrae y cortar que nuestras siguientes generaciones no vivan lo mismo ni las mismas limitaciones que nosotros pudimos tener. Yo quiero otra vez volver a la diapositiva que teníamos. Y esta nos habla algo y es importante cuando podemos saber que entonces estamos condicionados por el entorno. ¿Qué entorno? Creencias estables en todas mis áreas que me mantienen viviendo en círculo. O sea, esto lo hacía mi abuelo, lo hacía mi papá, y lo hago yo y se lo traslado a mis hijos. Entonces, ¿cuáles son esas creencias? Esas creencias están establecidas y las tengo arraigadas, o sea, peleo por esas creencias. Eso condiciona a todo mi entorno, el círculo que puedo estar viviendo y que se traslada a mis hijos y que yo voy a ver como algo conquistado. Ojo, hay que remover todo eso y no trasladar lo mismo a los hijos, sino llevarlos a que ellos vayan mucho más allá y nosotros todavía en este tiempo conquistar más. Entonces, este hombre sin ilusiones está ahí diciendo, Dios conoce mi corazón, encerrado en ese poco de burbujitas, de límites que justifican el vivir hasta el día de hoy, como está viviendo, como algo seguro. Pero muchas veces esa seguridad está afianzada de no llevar una vida de obediencia a los principios de Dios, de no hacer conforme lo que Dios establece en su palabra, de no tener un carácter formado para salir de situaciones y para poder tener responsabilidades cuando se requieren y de no tener un espíritu enseñable e inofendible, sino que personas como estas dicen, no, a mí el Espíritu Santo me habla, ¿qué me vas a enseñar? Entonces no se dejan guiar por personas, no permiten, esa es su zona de confort y ahí están afianzados. Vamos con la siguiente diapositiva y esto nos aclara un poco más. Entonces tenemos aquí esta gran, digamos, palabra en Romanos 8:18. Tenemos dónde tomar esto que dice la palabra y dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si
los comparábamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos seguros de que esos sufrimientos o de esa zona de confort que ahora pasamos no será nada solamente cuando nosotros empezamos a comparar? Pero tenemos que trabajar con ese hombre que tiene un pensamiento mágico y colocarle a ese hombre que está enfocado. Entonces tenemos ahí por saber que el pasado que nosotros estamos atravesando, hemos atravesado y que dejamos ahí, no va a determinar el futuro si sacudimos a ese hombre que tomaba decisiones limitadas bajo creencias establecidas que le generaron conductas y estilos de vida cíclicos, o sea, repetitivos. Se acababa y se repite. ¿Eso cómo lo hacemos? Una cotidianidad dependiente se vuelve cíclica de tal manera que se coloca ahí siempre y pareciera que cuando ya terminaste de vivir un ciclo, viene el otro y viene el otro, pero si tú te das cuenta y si aquí en este momento tú estás entendiendo esto, escribe por el chat, ¿cuántas veces has vivido ciclos repetitivos? Eso te queda ahí porque esto viene en uno de los talleres. Vamos a analizar qué ciclos repetitivos tú has vivido en tu vida que te han perseguido y no te habías dado cuenta. Eso viene y lo vamos a estar analizando en un próximo taller. Los ciclos repetitivos que se han tenido. Ciclos de deudas, ciclos de situaciones financieras o ciclos de situaciones con los hijos. Te arreglas con la familia, te arreglas con los hijos, te arreglas con el esposo, con el entorno, pero vuelve otro ciclo donde otra vez hay algún malestar con los hijos, hay alguna situación con el esposo, con la esposa, y ese ciclo pareciera que cuando ya se está organizando, otra vez se repite. También hay ciclos repetitivos con la iglesia. La iglesia está creciendo, la iglesia está avivada y de repente se cayó en un ciclo donde la gente se va, donde hay división, donde hay murmuración, donde se acaba todo un trabajo y pareciera que es un empezar de nuevo. También hay ciclos repetitivos que tienen que ver con uno mismo, con la salud. Listo, conquisté, ya antes me daban dolores de cabeza, antes tenía dolor del cuello, antes tenía dolores de estómago, conquisté, ya no tengo eso y cuando creo que todo está bien, otra vez me sale otro achaque, otra enfermedad, otra situación y se convierten en ciclos que van gobernando y dominando tu día a día de tal manera que la cotidianidad se vuelve dependiente de esos ciclos y no de avanzar enfocado en lo que Dios ha dicho. Entonces, nos estacionamos y todo esto te crea anclas que te dejan limitado en esa zona de confort. Qué importante es que Dios nos está llevando y que a través de esta mentoría y de este entrenamiento vamos a salir de todo eso. Yo no sé si usted escribe por ahí cómo se ha sentido en estas clases donde se le está llevando en esa mente espiritual, o sea, saliendo de una mente natural, conformando esa mente espiritual, soltando y desamarrándose de tantas creencias que nos tenían ahí limitados y envueltos en religiosidades para crecer en un estilo de vida conformando esa mente de Cristo en nosotros que nos hace ver las cosas así como Dios las tiene. Dios tiene planeadas cosas buenas. Dice pensamientos de bien y no de mal. Ahora, esos pensamientos de bien y no de mal, cuando le colocamos las creencias limitantes, pareciera que se vuelven pensamientos que no lo alcanzo, que no lo voy a poder alcanzar. Pero cuando cortamos y desarraigamos todas esas creencias limitantes, entonces yo voy a poder enfocarme de tal manera que desarraigo todo eso y voy a vivir una vida de libertad. Hay personas que el qué dirán y qué está pensando la gente de afuera le limita también, o sea, más que la creencia limitante que pueda estar arraigada, esta se antepone de tal forma que en esos tiempos la persona sufre, se duele, se llena de temores y toda esta unida, la que viene interna y la que se deja
sobrepasar de lo que la gente está opinando, toda esta crea una fortaleza tan grande que se excluyen. Y entonces ya el querer llevar las cosas como todo el mundo pretende que sean, se convierte en algo que boicotea el plan perfecto de Dios. Yo me pongo a pensar muchas veces y voy a la palabra, cuando Poncio Pilato tuvo tan fuerte el complacer a la gente, en complacer al rey, en complacer aún al que lo estaba viendo, y no meditar un tanto en qué era lo que iba a hacer realmente. Porque fíjense que su esposa le habla y le dice, ese hombre es un hombre justo, no le hagas daño, no le hagas nada malo. Pero sus soldados le dicen, el pueblo está rebotado y si tú sueltas a este hombre, el pueblo se va a venir en contra tuya y el rey no le va a gustar. Entonces tuvo que equiparar a quien complacía. Entonces él buscó mejor forma de lavarse las manos. Muchas veces nosotros nos paramos en esa posición de lavarnos las manos. O sea, buscamos un equilibrio que sea favorable para todos, pero ¿cómo estoy yo? ¿Es favorable para mí? ¿Es favorable para mis generaciones? ¿Es favorable para cumplir el propósito de Dios? Ahora, ¿a quién le voy a rendir cuentas? ¿A la gente o a Dios? Es ahí donde tenemos todo este trabajo que hacemos, donde hay un fruto que va a mostrar ese hombre espiritual, esa mujer con propósito, ese hombre con propósito que está siguiendo con obediencia, con un carácter, afianzado en una fe, está siguiendo ese propósito de Dios. Es un tiempo para nosotros hacer un alto y saber que lo que tú estás impartiendo hoy a aquellos que están a tu alrededor va a cimentar a cada uno en el lugar que tú lo quieras cimentar. ¿Lo quieres cimentar en la roca firme o lo quieres cimentar en el ego, en el orgullo, en la altivez? Entonces, esto tenemos que nosotros saber. ¿Qué estoy formando en la gente? Estoy formando gente que no obedece, que no tiene carácter, gente que no respeta, que no es leal, gente que es infiel, gente que va a andar hablando mal, o estoy formando gente que quiere permanecer, gente que va a dar fruto, gente que va a estar leal, gente que obedece, gente que va a cimentar reino. Eso es lo que debemos nosotros saber, porque podemos llenar las sillas de la iglesia todas, podemos tener mucha gente siguiéndonos, pero verdaderamente hay hijos leales, hay gente que va a estar fortalecida, hay gente con estilo y cambios de vida que va a hablar, que su testimonio va a hablar de lo que Dios está haciendo a través de ti, o simplemente tienes un montón de gente que cuando menos piensa se metió en el ciclo repetitivo de irse hablando de ti, de ir exponiendo cosas que no son y tú recibiendo dolor y tristeza. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y esto nos lleva a que podamos nosotros saber qué estoy haciendo. Y aquí tenemos un panorama y con esto vamos generalizando todo lo que hemos aprendido y conquistado hasta este tiempo y enfocándonos en ese propósito para poder nosotros ir taller tras taller, sabiendo que cuando Dios nos lleva en toda una predestinación de lo que Él nos ha diseñado, nosotros vamos a lograrlo en el medio de cualquier situación. Entonces, tenemos pensamientos y hábitos y creencias. Todos tenemos pensamientos, hábitos y creencias. ¿Por qué? Porque esto lo encierra, lo que yo creo que está en mi mente, que es lo que realmente está dándome el punto de partida para que eso que se me ha colocado ahí desde la niñez o en la adolescencia o por el entorno, me va llevando en esa línea del tiempo que trabajamos, que sale de la niñez, que estaciona al hombre de hoy y que imposibilita muchas veces al hombre que va a ver el futuro o que va a avanzar o que va a proyectarse, ¿verdad? Entonces, todo esto lo veíamos que va formando esos pensamientos o esos hábitos donde ha estado la dependencia. Entonces, la dependencia pudimos ver que puede ser
no sé a qué has tenido dependencia. Hay algunas dependencias que pareciera que son peores que otras, pero todas las dependencias son malas. Algunas dependencias a fármacos, a estar... Gente necesita muchas veces medicamentos para dormir, porque no pueden dormir. Escuchamos demasiados cristianos, gente cristiana, que toma medicamentos para dormir. Eso no debe ser. Si usted está lleno de paz, usted cuando se acuesta, usted va a estar en ese pensamiento de paz y así va a levantarse, lo dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 4. Entonces, necesitamos quitar todas esas dependencias. Hay gente que es dependiente emocionalmente. Entonces, tan dependiente de un ser humano o de cierta aprobación del ser humano o de alguna persona, y entonces se vuelven como tóxicas o tóxicos, personas que están todo el tiempo arraigados del otro, que son absorbentes y necesitan ser aprobados, ser vistos, ser tenidos en cuenta, y si no se duelen, están ahí tristes y hasta con ganas de suicidarse algunos en extremos. ¿Por qué? Por causa de esa dependencia. Hay gente que es dependiente del entorno social. Entonces, ¿cómo me mira el entorno social? Si me califican, no me califican, cómo les gusta. Y pareciera que lo que ellos han conquistado o la profesión que tienen no es valedera. Hay gente que es dependiente de una religión. Entonces no tienen un estilo de vida de relación con Jesús o de relación con Dios, sino que tienen un estilo de vida religioso, son dependientes de la religión y los dogmas, las creencias religiosas para ellos son su fortaleza. Entonces se vuelven tan religiosos que su estilo de vida es un estilo de vida que no da testimonio de una relación con Dios, sino que ahí esa dependencia de la religión les da para tener la vara en la mano, para estar golpeando a todos los demás, creyendo que ellos están santificados. Y así vemos varias dependencias. Algunos están extralimitados en esas dependencias. Entonces, cuando me enfoco en el propósito, voy a lograr salir de todas esas dependencias, porque fíjense que ya ahí se opaca, ¿no? La creencia limitante que me tiene abrazado, ya la voy a opacar, y los miedos con el enfoque que puedo tener. Entonces, esto me va a llevar, y si vemos ahí en esa diapositiva, hay unos hombres saltando de un hueco, y es de ese hueco que nos proporciona la zona de confort. Algunos saltan, pero caen nuevamente ahí. Otros saltan y salen de la zona de confort, pero salir de esa zona de confort tiene que quitar ese pensamiento mágico de Dios conoce mi corazón y toda la frase que esto conlleva, salir de todos esos ciclos que me han tenido estacionado, y poder enfocarme en qué, en obedecer, en tener un carácter, en tener un espíritu enseñable, en ese propósito. Entonces aquí en el libro de Mateo, encontramos en Mateo 17:20, esta palabra tan preciosa que dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta versión tan importante, fíjese usted, podemos encontrarla en varias versiones, y en algunas dice, si creyeres. O sea, si tuvieras esa, ¿por qué? Porque cuando yo tengo afianzado el creer como algo que voy a ejecutar, creer es un verbo indicativo presente que me lleva a ejecutar hoy algo que me va a llevar o que me va a dar como resultado un estilo de vida diferente. Entonces, si tuviera fe, y esa palabra fe que la hemos trabajado mucho, hemos visto que tiene una raíz etimológica muy importante, y es ese amán. Cuando yo tengo intrínsecamente ligado a mi mente o a mis creencias ese ADN de donde soy formado en el espíritu, entonces no voy a tener límites. Esa palabra fe, la etimología que tenemos, que es amán,
y que viene, yo los he comparado muchas veces, si usted ha estado en las clases, usted se da cuenta que es como esos niños en las comunidades indígenas, nadie les enseña a tejer, pero eso viene intrínsecamente ligado a ellos. Ahora, nosotros necesitamos que en nuestro ADN podamos tener ligado creencias de lo que Dios dice de nosotros y no creencias de lo que nos han impartido de pequeños y de lo que el mundo ha sembrado. Entonces, ahí hay una base donde tenemos que partir. Y lo que dice la palabra ahí en Mateo, lo que estábamos leyendo, nos enseña muy bien y viene de todo, de algo que Jesús le estaba diciendo ahí, y era por causa de lo que ellos no ejecutaron, o sea, no llevaron a cabo, usted puede leer todo el contexto, no llevaron a cabo porque menguaron. Entonces, si tuviera fe como un grano de mostaza, lo hemos cantado, lo hemos danzado, lo hemos parafraseado, pero ¿cuántos hemos trabajado para que se ejercite esa fe, así sea como de ese pequeño grano de mostaza, y no esté la incredulidad tan grande y tan afianzada? Entonces, tenemos nosotros una zona de confort que queremos saltar y salir de ahí, y tenemos esa zona o esa vida espiritual a la cual debemos ir de tal manera que podamos nosotros vencer todos esos obstáculos. Esta clase está muy importante y seguimos todo este tiempo, pero vamos a ir clase, taller, para poder ir ejercitándolo. Acuérdese que usted en este tiempo, cada clase que se va dando, necesitamos llevarla a la práctica. ¿Y cómo la llevamos a la práctica? Bueno, primero vamos a los talleres, contestando todo esto, y eso me va a llevar a remover la mente, a quitar algunos pensamientos de esos pensamientos mágicos, esos pensamientos tonticos que teníamos ahí, y a establecer el fundamento y a afianzarnos en la palabra y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, este tiempo va a ser así: clase, taller, y luego que ya llevemos ciertos ciclos de talleres, entonces vamos a socializar, y esto nos va a llevar al ejercitar. Entonces, esto es lo que se va a estar trabajando, y el ejercitar lo va usted a poner en práctica en su estilo de vida, en la iglesia, en la familia, en el entorno social, con los hijos, y vamos a ver los testimonios. Esto va a estar poderoso porque fíjese cómo viene la enseñanza, luego el sacar, el poder yo tener un análisis profundo con la sabiduría del Espíritu Santo, cómo llevo a cabo todo esto, luego lo socializamos y de una vamos a ejercitarlo. Aquí se cumple diciendo y haciendo. Lo decimos y luego después lo vamos ejercitando. Entonces, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, pero son de Él hacia nosotros. Ahora, los pensamientos de nosotros hacia todo lo que ejecutamos y decimos que Dios conoce y que Dios sabe, ¿cómo serán? ¿Serán pensamientos de bien o serán pensamientos de conformidad o de creencias limitantes? Es bueno que podamos analizar eso. ¿Estoy ejecutando las cosas como para Dios dentro del pensamiento de bien y no de mal que Él ha dejado establecido? ¿O estoy ejecutando las cosas como para Dios dentro de una creencia que hace ver aparentemente que tomo y obedezco lo de Dios, pero realmente no lo estoy haciendo? Esto hay que pensarlo, esto hay que analizarlo y poder nosotros saber qué es un pensamiento. O sea, ¿qué es un pensamiento? Porque muchas veces tenemos frases y decimos, sí sé, pero realmente no se sabe. El pensamiento es una palabra que hay que llevarla a profundidad, ¿verdad? Nos puede llevar, cuando usted tiene el pensamiento, es la forma que tienen las personas de traer ideas representadas en una realidad mental. Ahora, eso es el pensamiento. Si vamos al pensamiento de Dios, lo que Dios pensó de bien y no de mal para ti y para mí, Él lo tiene representado en la palabra para materializarlo. Fíjese usted,
Pero cuando yo vengo y pienso, yo tengo un pensamiento y ese pensamiento me va a crear imágenes y me va a crear película, le digo yo, como una peliculita ahí. Y hay personas, voy a hacer un entre paréntesis, que hay personas que están esperando o al esposo o a la esposa ese pensamiento de celo o ese pensamiento tóxico ahí. Entonces, cuando la persona llega tranquila, pero si ya en la mente aquella otra tenía un pensamiento de que estaba haciendo algo malo, maquina todo y hace toda la película y la cree tan fuertemente que ahí pelea, ahí se agreden, ahí dice cosas verbales que después se arrepiente, que sufre, que llora, que revienta, no sé, platos, revienta cosas, porque la película, o sea, ese pensamiento, esa idea, la maquinó tanto y le trabajó tanto que lo hizo una realidad que luego lo expresa. Entonces, ese es el pensamiento humano. Ahora fíjese, si esa palabra pensamiento encierra esto, y Dios dice que sabe cuáles son los pensamientos que tiene para nosotros, qué espléndido, qué hermoso es. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que eso es real, porque esos pensamientos que Él tiene para mí están plasmados en su palabra. Nos vemos en la próxima clase, seminaristas. Estamos gozosos de este tiempo en que estamos conquistando todas estas cosas que Dios ha dejado establecidas y que vamos paso a paso en cada taller, pudiéndolo sacar, pudiéndolo analizar, pudiéndolo conquistar y después lo vamos a ver tangible, lo vamos a ejercitar de tal manera que usted lo va a contar como testimonio. Esto va a ser un antes y un después, lo sabemos porque ya Dios mostró. Pero acuérdese, ese pensamiento que yo tengo en la mente puede ser un pensamiento mágico, ese pensamiento puedo plasmar cosas y es ahí donde me voy a doler, donde me voy a dañar, donde voy a tener enojo, donde voy a tener tristeza, o puedo tener ese pensamiento de Dios donde me voy a fortalecer, donde voy a tener fe, donde voy a ser leal, donde voy a estar enfocado. ¿Qué pensamiento estamos queriendo tomar? Y eso vamos a verlo a partir de estos talleres y nos vamos a poder ir formando en nuestra mente lo que Dios tiene y sacando lo que nosotros teníamos. Y esto lo llevamos a los ejercicios. Entonces, ¿qué quiero ganar en este tiempo? El pensamiento de Dios para mí y soltar el pensamiento mío dogmatizado por creencias, por cultura, por religión, por todo lo que me fue impartido y que ahora me ha sido estorboso y me ha llevado a conductas no deseadas que me tienen estacionado en esa zona de confort inconfortable. Una zona que no queremos trasladarle a los hijos, una zona que no queremos seguir viviendo, un lugar que debemos de salir de ahí y la forma que tenemos de salir es a través del fundamento, a través de la palabra, a través del propósito de Dios para nuestras vidas, a través de creer firmemente en que lo que Dios ha planeado y ha predestinado, eso es lo que yo debo de ver y en lo que me debo de apuntar. Vamos a orar en esta hora para despedirnos. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría nos dejas una ruta espectacular, nos dejas aquí guiados, Señor, para que podamos conquistar ese hombre espiritual que tú ves y que tú has predestinado y que, al cual tú has planeado cosas y podamos ir bajando, dejando a un lado a ese hombre almático, a ese hombre sin ninguna esperanza, a ese hombre, Señor, que estaba afianzado en sus temores, en sus creencias limitantes, y poder ser ese que tú ves y ese al cual tú, Señor, le has visto, has colocado todas las cosas porque sabe que puede lograrlas. Podemos lograrlo contigo, Señor. Sabemos que si tú nos has escogido para estos tiempos estar en este entrenamiento es porque nos quieres llevar a un estilo de vida diferente. Y cuando hablamos de estilo de vida diferente, no hablamos simplemente de cosas confortables o de dinero. No. Hablamos de tener ese pensamiento de paz y no de mal. Bendiciones, seminaristas.